Hola, hola a todos. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Otro miércoles más, otra vez, juntos. eh, bueno, para compartir un poco de la palabra, para hablar de la palabra, para hablar eh, de lo que Dios tiene para nosotros, para cada uno de nosotros. Hoy es distinto, hoy no va a ser como todos los miércoles, no lo va a ser eh, por circunstancias mayores, no hay nada malo, pero hoy va a ser distinto y lamentablemente vamos a extrañar la voz de Cari con esas alabanzas hermosas y esa voz hermosa que ella tiene, que nos juntos vamos hacia la presencia de Dios cada vez que ella canta, ¿no? Eh, y, pero no va a dejar de ser una reunión o una conexión donde Dios no nos hable, donde Dios no esté presente. Dios está presente siempre y eso es bueno, eso es lindo, eso es para disfrutar y para aprovechar. Más que nada es para aprovechar, porque los tiempos son cortos. En el mundo están pasando muchas cosas y no dejan de pasar y no van a dejar de pasar. Y por eso tenemos que estar sujetos a Dios, ¿no? Siempre cerquita de Dios, ahí del que nos protege, del que nos cuida, del que nos enseña a andar, a caminar en esta vida y en este mundo que tantas cosas tiene, ¿no? Hoy va a ser una conexión corta, vamos a compartir un poco de la palabra de Dios, vamos a hablar de un tema que es muy común hablarlo, pero es muy bueno volver a tocarlo, es bueno volver a reverlo, porque muchas veces hay cosas que se nos olvidan y de la misma palabra Dios nos habla de diferentes maneras. No es algo de la forma que yo lo haya predicado, lo haya dicho. Dios me habló de una manera distinta, pero es lindo cuando disfrutamos, cuando estamos... Yo cuando preparo la palabra lo disfruto. Lo disfruto en cierta manera, porque también lo sufro. Lo sufro al saber que tengo que estar frente a un público y a mí me cuesta mucho hablar en público, aunque no parezca. Me han dicho, no, para nada, pero sí me cuesta. Es la realidad. Y me cuesta bastante, pero es lindo cuando se habla de la palabra de Dios. A mí me entusiasma mucho cuando se habla de la palabra de Dios y hablar de la palabra de Dios. Yo muchas veces digo, va a ser un mensaje corto. Y de repente me encuentro que estoy hablando hace 40 minutos y digo, pensé que iba a ser corto. Por eso es que muchos no me creen que no me gusta hablar en público, pero es así. Así que bueno, primero quiero dar gracias a Dios por la reunión del domingo, una hermosa reunión donde Dios se está moviendo, está trayendo almas nuevas. Y es muy lindo ver cómo almas nuevas, gente que no conoce a Dios, se está acercando. Y eso es porque no estamos quietos, estamos trabajando, estamos haciendo cosas para Dios y para los hombres. Y inevitablemente hacemos cosas para los hombres y estamos haciéndolo para Dios, porque así dice su palabra. Y es hermoso poder llegar y bendecir a gente que necesita ser bendecida. Es bueno que no nos quedemos quietos, porque cuando nosotros no estamos quietos, no dejamos que Dios esté quieto. Si nosotros empezamos a movernos, Dios se tiene que mover y se mueve. Él viene con nosotros.
Nosotros somos de los que decimos, no voy si tu presencia no va conmigo. Somos esa iglesia nosotros. Y cuando nosotros empezamos a hacer, cuando nosotros empezamos a movernos, cuando empezamos a trabajar, cuando empezamos a activarnos, Dios se mueve y Dios empieza a hacer cosas. Y nosotros venimos pensando, la mies es mucha, hay mucho para hacer y los obreros son pocos. Bueno, pedí al Señor de la mies que mande obreros y gente está viniendo almas nuevas y sé que van a seguir viniendo aún más todavía y tenemos que estar preparados para esto. No es de recibir a alguien con las manos vacías, es feo, y más sabiendo que tenemos un Dios que es Dios, con mayúscula, Dios con mayúscula. Y muchas veces no solamente tener las manos vacías, no me refiero solamente a alimentos o algo que la gente necesite, sino tener palabra de Dios. Jesús respondió y dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y eso es lo que más hace falta en estos días, que la palabra de Dios sea servida a la mesa de muchos que están hambrientos por oír palabra de Dios. Hay mucha gente que no habla por miedo, hay mucha gente que no habla por vergüenza, porque sabe el comportamiento que se tiene y decir soy cristiano les da vergüenza. No me refiero a hermanos de nuestra iglesia, sino me refiero a la iglesia en el mundo. Y es tiempo de que nosotros tomemos cartas en el asunto y comencemos a seguir haciendo más cosas todavía. Hay mucho por hacer todavía, hay mucho por hacer. Y este sábado se van a estar repartiendo los útiles que se han juntado. Yo sé que el sábado se van a recibir más cosas todavía para llevar a estos niños que necesitan, que tal vez todo esto que pasó, sus papás no le pueden comprar todos los útiles, pero ahí está la iglesia de Dios bendiciendo, porque somos bendición. Somos bendición, nosotros somos bendición, no solamente somos de bendición, sino que somos bendición. Y donde estamos nosotros hay bendición. Y si nuestra iglesia está puesta en este barrio tiene que estar bendecido. Y para eso tenemos que movernos, no tenemos que quedarnos quietos, tenemos que movernos. Así que en eso vamos a estar. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Santiago. Saben que yo venía ayer como pensando, ¿no? Si bien uno lee la palabra, me gusta buscar significados, me gusta ir a la raíz de la palabra. Hay palabras que cuando leo en la Biblia me intriga. ¿Por qué está esa palabra puesta en ese lugar? Son muchas veces, y Dios me ha hablado tremendamente con muchas cosas, y me ha enseñado cosas tremendas. Y no solamente por búsqueda propia, sino también cuando estuve haciendo el instituto. De hecho, el domingo, tal vez muchos no sabían, esto que siempre pasó por mi cabeza, siempre, y que yo les comentaba que mucho tiempo estuve en mi mente Pedro, ¿por qué me amas? Por ejemplo, Pedro, ¿por qué me amas? Pedro, ¿por qué me amas? Y la raíz de la palabra, cuando uno se va al griego, en el griego hay diferentes amores. Nosotros decimos rosa. Rosa puede ser una persona, el nombre de una mujer, puede ser el color, puede ser una flor. Y los idiomas tienen eso, por eso es bueno estudiar la palabra y estudiar las palabras y saber de qué estamos hablando.
Yo les decía de esto de Pedro, ¿por qué me amas? Pedro, ¿por qué me amas? Y he escuchado muchas prédicas, les había dicho el domingo, hasta que llegó la luz. Y uno cuando estudia la palabra en el instituto, es recomendable también porque ya hay gente experimentada que sabe y que tiene fundamentos. Y la palabra griega, nosotros decimos, Pedro, ¿me amas? En nuestro idioma. En el idioma griego, Jesús le decía, Pedro, ¿me filiás? Que esto yo no lo aclaré con la palabra exacta, ¿no? Que yo lo traduje. Pero Jesús le decía, Pedro, ¿me filiás? Y Pedro le decía, Señor, yo te ágape. Y el amor ágape es un amor incondicional, que Dios tiene ese amor. Dios tiene ese amor porque es un amor incondicional totalmente. Y Jesús solamente le decía si lo quería o lo amaba como un amigo, como un compañero, como alguien cercano. ¿Me filiás? Y Pedro siempre polvorita y él respondiendo, no, yo te ágape. Y otra, bueno, entonces andá y apacenta mis ovejas. Y así hasta la tercera vez. Después, la segunda vez que Jesús le pregunta, Pedro le vuelve, Pedro, ¿me filiás? Señor, yo te ágape. Y la tercera vez, Jesús le dice, Pedro, ¿me filiás? Y Pedro se dio cuenta. Y por eso se entristeció su corazón y Pedro le dijo, sí, Señor, yo te filio. Y ya no le dijo, yo te ágape. Ya fue a la realidad, al amor real que él sentía. Y Jesús no pretendía que solamente quería tener la sinceridad de Pedro. Y esto, cuando yo estudio y me enseñan esto, mi cabeza literalmente explotó. Y sentí terriblemente la presencia de Dios ese día en el instituto porque digo, wow, cuántas cosas que uno desconoce por no conocer, no tener la raíz de las palabras, la explicación y tantas cosas. Y literalmente me cerró esa palabra. Y más allá de que todas las prédicas que escuché no estaban mal, pero yo no me cerraba por qué tantas veces le hizo la misma pregunta y Pedro le dio la misma respuesta en teoría o en nuestro idioma. Pero cuando vamos a la raíz es diferente. Por eso es bueno estudiar la palabra de Dios y saber de qué es lo que estamos hablando. Ahí en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, habla un poco de todo esto también. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no somos conocedores, que es como yo llamé al mensaje de hoy. No somos conocedores, sino somos repetidores. Muchas veces decimos lo que escuchamos. Muchas veces predicamos o se predica o se aconseja lo que hemos escuchado sin saber la raíz o sin saber la realidad, sin saber si eso que se dijo es real, porque muchas veces al repetir algo que nosotros no verificamos si realmente es verdad lo que se está diciendo, podemos estar equivocándonos como se equivocó esa persona también y estar enseñando o explicando algo erróneo y no algo real. No una verdad, sino algo falso, algo erróneo. Por eso hay mucha gente también que cuando prepara mensajes escucha o busca en un lugar, y no digo por ahí que está tan mal o que no está mal, pero lo que digo es que muchas veces repiten literalmente lo que han escuchado sin analizarlo con toda la palabra de Dios. Y hay gente que
personas que comparten esas prédicas o esas palabras y no están bien, o están fuera de contexto y no es sano que solamente repitamos lo que hemos oído. Es bueno que lo analicemos. Y ahí en Santiago 1:22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, el semejante es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, y no siendo oidor, perdón, pero lo tengo medio lejos, oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué la palabra dice que tenemos que ser hacedores y si somos oidores nos engañamos a nosotros mismos? Hay una realidad. Aquel que escucha solamente, dice que lo compara con el que se mira el rostro. Yo he visto mucha gente que está hablando de otra persona. Y está hablando despectivamente de otra persona y no se mira a sí misma que ella es igual, tiene el mismo defecto. Pero en su mente, esta persona se olvidó de cómo es ella. Se olvidó. No está teniendo en cuenta en ese momento de cómo es esta persona. Y habla muy despectivamente de la otra, como si fuese un gran defecto lo que tiene. Yo me imagino a esa persona llegando a su casa y mirándose de vuelta al espejo y diciendo: yo le dije a esta persona que era así y yo soy igual. Tengo que remediar esto. Pero eso sucede cuando se ve al espejo. Entonces, leímos que se engaña a sí mismo porque la palabra de Dios nos enseña cómo tenemos que orar, cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que ser. Y en el momento que estamos escuchando, analizamos, pensamos, oímos y decimos: claro, yo tendría que hacer esto, tendría que hacer aquello, porque me estoy mirando en el espejo en ese momento, estoy escuchando en ese momento. Tendría que hacer así, tendría que corregir esto. Pero termina la reunión, termina la prédica, me voy a mi casa y me olvidé. Salgo de frente del espejo y ya no tengo en cuenta de cómo soy yo. Ya no estoy mirándome y me olvido, es como que no lo tengo en cuenta. Y me engaño a mí mismo porque yo después hablo de otra persona y yo soy igual. Quiero criticar a otra persona y yo soy igual. Quiero o veo un defecto en otra persona y digo el defecto de esa persona y yo soy igual. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña esto, que nos vemos tal como somos naturalmente, pero si yo no soy olvidadizo, como dice ahí la palabra de Dios, sino que soy hacedor, el que hace. Ustedes fíjense que cuando vamos a la escuela, a la primaria o a la secundaria o donde vayamos, cada vez que, o al terciario o facultad o lo que sea, cuando se nos enseña algo, se nos da algo para que lo practiquemos. ¿Por qué? Porque es la forma que nos quede, que lo aprendamos y digamos: claro, esto funciona. Esto es de esta manera y lo comprendamos y lo entendamos. No solamente que tengamos la teoría. Teniendo la teoría, muchas veces a la práctica puede fallar. Pero tenemos que ver por qué falla. Si es la teoría la que falla o soy yo que estoy fallando en el proceso. Pero para todo esto yo tengo que vivirlo, tengo que practicarlo.
Entonces, si a mí me enseñaron algo y no lo practiqué, yo no sé si es así en realidad. Pero me dijeron, alguien que supuestamente lo sabía, me lo enseñó, entonces debe ser así. Y yo doy por asentado que lo es y muchas veces no lo es. Olvidamos que somos todos seres humanos y que tenemos un corazón que nos engaña y que muchas veces no nos llega a engañar al punto de decirnos, bueno, vamos a pecar, pero sí nos engañamos a nosotros mismos creyendo y haciendo una idea de algo que en realidad no es. Y cuando pisamos sobre un suelo que creemos que es un suelo sólido, nos hundimos. Y ahí está la cuestión. La palabra de Dios dice en Oseas capítulo 4, versículo 6, vamos a leer la parte A, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento es cuando yo conozco. ¿Cómo conozco? Es lo que yo les vengo diciendo. A mí me enseñan algo. Yo lo sé, pero no lo conozco. A mí me hablan de Dios. Yo sé que hay un Dios. Lo sé. Porque me lo dijeron. Pero no lo conozco. Si yo voy a Jesús, me entrego mi vida a Dios y empiezo a leer su palabra, me doy cuenta y lo empiezo a conocer. Y yo cuando empiezo a interiorizarme en todo esto, entonces veo, cuando entiendo que tengo que vivir lo que estoy leyendo, lo que estoy escuchando, me voy dando cuenta de que Dios sí existe. Y cuando me doy cuenta de que Dios existe, lo conozco a Dios. Conocer. A mí me dicen que allá vive una persona, ¿no? Yo sé que ahí vive una persona porque me lo dijeron, por ahí pareciera que no, pero vive una persona. Pero un día yo vi salir esa persona de ese lugar, entonces ahora la conozco, porque yo la vi. Entonces es distinto saber y conocer. Y aún peor cuando si me dicen, ahí vive una persona, y la persona no vive ahí. Y viene alguien a preguntar, ¿ahí vive una persona? Sí, ahí vive una persona, pero yo lo digo porque me lo dijeron. Y ahí no vivía nadie, entonces van y golpean, y esa persona está perdiendo su tiempo tratando de querer comunicarse con la persona que vive ahí. Porque llevó un mensaje. Pero resulta que ahí no vivía nadie. Entonces yo le estoy haciendo perder el tiempo a una persona por repetir algo que yo no sé o que yo no conozco. Sé erróneamente. ¿Se entiende la diferencia? Es muy diferente, por eso que es peligroso cuando nosotros repetimos una prédica de alguien o algo sin saber si realmente es así. Ahora, ¿por qué es necesario que conozcamos? Y esto es lo que yo quiero, ya sabiendo los peligros que pueden haber, el conocer la palabra de Dios tiene muchas cosas buenas, vamos a decir. No me sale la palabra en este momento. Y una de las cosas, nosotros decimos que creemos. Ahora, nosotros decimos que creemos, pero si nosotros no leemos la Biblia, pero decimos que creemos, pero no leemos la Biblia, y escuchamos y vamos y nos vamos porque no fue de tanto interés mío. Ante esta situación surge una pregunta que es fundamental. ¿Sabemos en lo que estamos creyendo? Realmente sí, en Dios, pero ¿qué y cómo es Dios? ¿Quién y cómo es Dios? ¿Realmente sabemos en lo que estamos creyendo cuando decimos que creemos? El domingo yo decía que hay muchos que mientras viene alguien a
por medio de una prédica e infunde fe y esperanza. Todos amén, amén, amén. Todos contentos. Todos, sí, el Señor me habló, me dijo que me iba a dar esto, me dijo que me iba a dar aquello, me dijo que me iba a bendecir de una manera tremenda. La palabra de Dios, amén. Pero cuando viene la parte del reto, vamos a decirle, o de la disciplina o de la corrección, cuando la palabra de Dios nos habla un poquito más duro, ya no me gustó y ya yo solamente oigo a Dios. Ya esta persona o el ser humano que en algún tiempo fue un transmisor de Dios, ya no lo es. Entonces, ¿estamos creyendo? ¿Estamos creyendo de verdad o estamos excusando y haciéndonos una idea por no escudriñar la Escritura? Es importante para un cristiano escudriñar, estudiar, leer, no solamente leerla, estudiarla, aprenderla, vivirla, para saber que lo que estamos leyendo es real. Yo te puedo decir, la palabra de Dios es real. En muchas cosas y en muchas áreas de mi vida me ha tocado en situaciones muy difíciles poner en práctica y me ha costado, no digo que ha sido fácil, porque predicarlo o hablarlo muchas veces es fácil y muchas veces lo hemos predicado por lo que hemos vivido, por lo que hemos pasado y Dios ha sido fiel a su palabra y decimos, esta palabra es fiel, es amén, así es. ¿Por qué? Porque sabemos, porque conocemos que eso es real. Conocemos, tengo el conocimiento de que esto es real porque lo he vivido. Y me ha resultado y Dios ha hecho la obra o Dios me ha guardado o como haya resultado. Pero nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos creyendo. Y por eso es importante leer la palabra. Primero, voy a dar 5 ejemplos y voy a hablar un poquito más reducido para no hacerlo muy largo. Leemos la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios, sino para que la leemos. Leemos para conocerlo a Dios, para saber qué es lo que Dios quiere conmigo, para saber cuál es su pensamiento, cuál es su voluntad, para conocerlo. Pero, ¿por qué lo quiero conocer? Porque quiero hacer su voluntad, quiero hacer lo que Él tiene para mí. Y para eso leemos la palabra de Dios. Y hay un versículo ahí en Lucas 11:28 que dice, Jesús le respondió y dice, y Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Si queremos dedicar una vida en obediencia a Dios, ¿cómo podemos decir que queremos ser obedientes a Dios si no lo escuchamos y no leemos su palabra? Entonces, si nosotros queremos ser hijos obedientes, es necesario que tengamos que volcar nuestra atención a la palabra de Dios, leyéndola y estudiándola, prestándole la atención debida, para no equivocarnos, para aprender y decir, Señor, yo sé que esto es lo que vos querés conmigo, yo sé que esto es lo que a vos te agrada y esto es lo que yo quiero hacer. ¿Para qué? Para agradarte, para que cada vez que vos me mires, te pongas feliz, estés contento y digas, este es hijo mío en quien yo tengo complacencia. Qué palabras que dijo Dios con Jesús, ¿no? Totalmente merecidas. Y no sé si me la voy a ganar alguna vez, pero me alcanza con que diga, buen siervo fiel, en lo poquito fuiste fiel, vení que te voy a poner en lo mucho. Y es importante entonces que leamos la palabra justamente para eso, para saber hacer la voluntad de Dios, pero para hacer la voluntad de Dios y saber cuál es la voluntad de Dios, es necesario que la leamos, que la estudiemos, que estemos ahí pendientes de esto. Si no leemos la palabra de Dios, lo que yo le decía hoy, entonces estamos obedeciendo a nuestras propias ideas, porque no tenemos, nos hacemos una idea de Dios y no conocemos al Dios real. Nos hacemos una idea de Dios y creemos en algo que nos hicimos nosotros una idea. Y para derrumbar esos pensamientos, esas paredes que nosotros mismos formamos y que creemos que es un Dios
y no es un Dios, simplemente es un muro que nos impide conocer al verdadero Dios. Por eso es que Jesús rompió estructuras, rompió pensamientos, rompió formas de creencias. ¿Por qué? Porque eso es Dios, lo que Jesús vino a enseñarnos. Y Jesús vino a demostrarnos y a vivir una vida santa a la cual nosotros tenemos que prestar atención cómo la vivió, para aprender de justamente el mismo Dios. Leemos la palabra de Dios también para enseñarla. Pero ¿cómo voy a enseñar lo que le decía yo en un principio? ¿Cómo voy a enseñar algo sabiendo si está bien o está mal? Porque yo lo escuché. Si nosotros, por eso les decía que es importante el instituto, porque el instituto me enseñan y me lo explican a través de la palabra de Dios. Si hay algún pensamiento, si hay alguna frase que sustente, la palabra de Dios la sustenta. Y nos dicen, esto se dice así, porque la palabra de Dios dice esto, y nos vamos a la profundidad de la palabra y nos enseñan, y sabemos el por qué. Y ya entonces no nos pueden discutir, porque ya ahora lo sé, lo conozco, lo he vivido, lo he aprendido con una base fundamental, fundada, algo sólido, una explicación que tiene un fundamento. Ahí, hablando de que nosotros la usamos para enseñar, dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¡Wow! Me es muy grande esa palabra para mí, pero así lo dice la palabra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando yo conozco la voluntad de Dios y me manejo en la voluntad de Dios, dice que más bien bienaventurado el que escucha y hace, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque es feliz el que escucha y hace. ¿Por qué? Porque aprende y se da cuenta de la buena vida que hay detrás de todo esto. Los resultados que hay teniendo una vida santa, una vida dedicada a Dios y constantemente pendiente a lo que Dios quiere. No lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Si bien hay cosas que yo quiero hacer algo y voy a ver si está de acuerdo a la palabra de Dios. Hay muchas cosas que yo quiero hacer que a mí me gustan y no están mal y las voy a hacer. Pero lo que voy es que cuando hacemos algo y nos movemos, vamos primero a ver si Dios está de acuerdo con lo que vamos a hacer. Entonces, Dios nos prepara para toda buena obra. Todo lo que hacemos, esto me hace acordar a José. José se enojó, cuántas cosas que pasó José, ¿no? Si nos ponemos a hablar de José, pasó muchísimas cosas, pero él siempre estuvo esperando en Dios. Él siempre estuvo pendiente de Dios. Y dice que todo lo que José tocaba, prosperaba. Era feliz el que hace, y ustedes me van a decir, bueno, feliz, estaba preso, pasó esto, pasó. ¿De qué felicidad me estás hablando? De que él terminó siendo el gobernador y no había, solamente estaba Faraón arriba de él y después no había nadie. Eso es a lo que la palabra de Dios nos lleva y nos perfecciona para toda buena obra. Y todo lo que José tocaba era prosperado. Somos bendición. Y me gusta la traducción que tiene la nueva traducción viviente, se llama esta Biblia. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos a nosotros mismos, porque acá habla en primera persona como a mí me está hablando. No le está hablando al oyente, sino al que está leyendo. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa, la palabra de Dios, para preparar
y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Él nos capacita por medio de la palabra de Dios, por su palabra. Por eso yo les decía, cuando nosotros vamos a la escuela, estudiamos, nos enseñan y nos toman una prueba. Pero antes de esa prueba me ponen ejemplos, me ponen a practicar algo, me enseñan, me dicen que 1 más 1 es 2, y después 2 más 2 es 4. Y después me empiezan a hacer practicar eso. Después de varias prácticas, viene la prueba. Inevitablemente va a venir la prueba para ver si realmente lo hemos aprendido. Pero ante todo esto, nosotros tuvimos que haber practicado y habernos interesado. Yo sé que aunque nosotros estudiamos, cuando vamos a hacer la prueba, siempre tenemos miedo. Siempre tenemos miedo. Pero cuando realmente estudiamos, a veces el miedo, nos ponemos tan nerviosos que hasta nos olvidamos de las cosas. Pero cuando realmente estudiamos y hemos practicado, porque no solamente estudiarlo, sino practicarlo, para que me quede, por más que después esté nervioso, cuando lo vea, yo ya lo practiqué y me va a venir a la mente otra vez. Y más aún la palabra de Dios, ¿por qué? Porque tenemos al gran ayudador que es el Espíritu Santo de Dios, que dijo Jesús, es necesario que yo me vaya, porque entonces va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo que les va a recordar todo lo que yo les enseñé. Entonces, si nosotros estudiamos la palabra, si nosotros nos ponemos a desmenuzar las palabritas que hay ahí, que no entendemos muchas veces, buscamos el diccionario de nuestra lengua y el diccionario bíblico, y buscamos y profundizamos, y Dios nos va a hablar de una manera tremenda, y vamos a empezar a decir, bueno, esto lo tengo que poner en práctica, y cuando lo practiqué un par de veces va a venir la prueba, y va a estar el Espíritu Santo dándonos el poder para lograrlo, porque lo hemos practicado, nos hemos preocupado, y vamos a salir victoriosos de todas esas pruebas. Y para enseñar tengo que saberlo, porque si yo no lo sé, va a venir una pregunta que me va a poner en jaque. Es tremendo cuando nos preguntan algo y decimos, muchas veces nos va a pasar igualmente, que nos van a preguntar cosas que no sabemos, y a veces cosas de Dios mismo, nos van a hacer preguntas de Dios y nosotros no las vamos a saber responder y no las vamos a poder responder, porque explicar a Dios es tremendo. Jesús dijo, si yo les hablo explicándoles las cosas carnalmente, no me entienden, imagínense si les explico, porque Dios es infinito y nosotros somos finitos y no vamos a llegar a entender nunca a Dios, pero ese es otro tema. Nosotros tenemos que estar preparados para esta tierra, para pasar las cosas en esta tierra y conocer, obviamente, lo que Dios quiere, que es la forma correcta. Ahí en Hechos 11, antes de ir a esto, la tercera parte, leemos la palabra para decretar las falsas enseñanzas. Cuando yo estoy instruido, es muy difícil que venga alguien a quererme inculcar algo que no está bien y que no es correcto. Porque yo ya estoy enseñado, he practicado, he pasado la prueba, he aprendido y puedo enseñar. Y puedo enseñar la verdad. Pero hay muchos, como les digo, conocedores o repetidores. Hay muchos que enseñan que son repetidores y que no son conocedores. Y con este peligro inminente y latente que existe hoy en día, hay personas que enseñan cosas que están totalmente erróneas, que están fuera de la palabra de Dios y que de un versículo solo han hecho una religión, cuando la palabra de Dios es toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo eso es palabra de Dios
Y todo eso es lo que tenemos que vivir, no solamente un versículo y olvidarnos de todo lo que hay alrededor de ese versículo. Entonces, y hay gente que han escuchado y están enseñando con lo que escucharon sin haberlo practicado y sin haberlo vivido. Y sin haber visto si eso es correcto o no es correcto. Pero nosotros, estando instruidos, vamos a escuchar y vamos a aprender. Y sin duda vamos a seguir aprendiendo. Pero vamos a seguir aprendiendo cuando escuchamos, porque vamos a decir, bueno, pero ¿cómo? Si vos me estás diciendo que si nos están enseñando, ¿cómo voy a saber si es una falsa enseñanza si yo no lo sé? Todo aquello. Hay muchas cosas que no sepamos, puede ser que no sepamos, pero la palabra de Dios es la que afirma. Si a mí me están hablando por medio de la palabra de Dios, pero yo conozco no solamente ese versículo, conozco el contexto y conozco lo que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando me están explicando de un versículo, sé por qué se dijo. Se ahondó, digo, wow, qué tremendo, pero si desde ese versículo empiezan a hablar algo que no tiene nada que ver con el texto, entonces la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a venir a decir, bim, 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 ojo, acordate que la palabra de Dios también dice esto. Entonces vamos a saber si lo que están diciendo está de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros conozcamos de la palabra de Dios, no solamente seamos oidores, sino hacedores y conocedores de ella, para que no perezcamos, para que no nos engañen, porque en el engaño después viene la tristeza, el lloro, el lamento, el dolor, el arrepentimiento. Ahí en Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratega de hombres que para engañar emplean astucia las artimañas del error. Con astucia las artimañas del error. Pero fíjense, me gusta lo que dice con la nueva versión viviente. Hay otro versículo, y yo justamente no lo anoté. Dice, los de Berea tienen una mentalidad más abierta que los de Tesalonia, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Este versículo a mí me hizo repensar muchas cosas. Y muchas cosas porque nosotros muchas veces escuchamos a grandes siervos de Dios, a grandes predicadores, como les llamamos grandes, y porque son personas renombradas y de una trayectoria y conocidos y ungidos, decimos, todo lo que esa persona, pensamos, todo lo que esa persona dice viene de parte de Dios. Todo lo que esa persona dice es Dios mismo hablando, y no nos ponemos a analizar de verdad con la palabra de Dios. Nosotros sabemos quién era Pablo, este hombre tan instruido en todas las áreas, un hombre totalmente instruido, preparado. Dice que los hermanos de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalonia. Yo me imagino que los de Tesalonia, Pablo decía algo y amén, y era así y amén. Pero los de Berea, dice la palabra, recibieron la palabra con toda solicitud.
con todo entusiasmo. Ahí en Hechos 17:11 dice esto. En la Reina Valera dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esta forma dice la Reina Valera, pero en Hechos 17:11, en esta versión que les digo, en la Nueva Traducción Viviente, me gusta porque está bien explicado. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Esto es tremendo. Bueno, estamos hablando de Pablo. Ponían en cuestionamiento, vamos a decir, lo que Pablo enseñaba. Pero para saber si lo que Pablo y Silas enseñaban, ¿qué es lo que hacían? Iban a la palabra. Y decían, wow, estos hombres están enseñando la verdad. Nos están enseñando la verdad. ¿Cómo sabían la gente y los hermanos de Berea que Pablo y Silas enseñaban la verdad? Porque escudriñaban las Escrituras. Ellos no eran engañados fácilmente. No eran engañados. Escuchaban, pero ponían a prueba con la palabra. ¿Sí? Dos últimos temas. Leemos la Biblia para resistir las artimañas del diablo. Artimañas, esta palabra artimañas, las artimañas del enemigo, las artimañas de... Artimaña, la palabra artimaña significa que es un engaño sutil, un engaño muy cuidadoso, ¿no? Te quieren engañar muy sigilosamente, muy cuidadosamente, las artimañas. Conociendo la palabra, ahí cuando leemos en Lucas 4, 9 al 12, leemos cuando, no lo voy a leer, lo voy a explicar, cuando Jesús es llevado por Satanás, ahí en el pináculo del templo, y el diablo le dice a Jesús, y le habla con la palabra de Dios, pero le habla con un versículo, que es lo que yo le venía diciendo anteriormente. Le dice, si vos sos el Hijo de Dios, entonces tírate de ahí, desde esta altura, tírate, porque la palabra de Dios dice, escrito está, le dijo el diablo, escrito está, le dijo el diablo. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en piedra. El diablo lo fue a engañar. Le dijo, tírate que Dios, total, la palabra de Dios dice que Dios te va a guardar, te va a cuidar, te va a sostener, no va a dejar que te caigas. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Que Dios nos guarde no significa que yo voy a hacer lo que yo quiera por cualquier lado porque Dios me guarda. Yo tengo que poner mi parte, no tengo que ponerlo a prueba a Dios. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y en esas cosas que por ahí, por ignorancia mía, Dios sí me va a cuidar. Él me va a proteger porque Él me ama. Él no me va a dejar solo y no me va a dejar caer. Esa es su palabra, no me va a dejar caer, es verdad. Pero no es necesario que yo lo pruebe. Esto es así. La forma de probar a Dios es viviendo lo que en la Escritura dice. Esa es la forma. ¿Saben? Jesús, el diablo vino y le dijo 3 veces, o leemos lo que está escrito que fueron 3 veces que fue tentado Jesús por Satanás. Y esas 3 veces, Jesús le respondió con versículos que se encuentran ahí en el libro de Deuteronomio. ¿Y qué significa esto? Que es importante toda la palabra, lo que yo le venía diciendo. Hay muchos que prestan solamente atención al Nuevo Testamento. Pero para que haya un Nuevo Testamento hay un Antiguo Testamento. Algo que pasó antes. Y que hay palabra de Dios poderosa también. Y como les decía, de Génesis hasta Apocalipsis.
tener en cuenta toda la palabra de Dios. Y qué bueno que es que podamos escudriñarla. Escudriñar es guardarla, es cuidarla, es guardarla bien, pero no esconderla. Guardarla es diferente de esconderla a guardarla. Si yo la escondo me puedo olvidar dónde la dejé, pero si la guardo, la cuido, entonces es porque me interesa, me está interesando. Y tenemos que interesarnos por la palabra de Dios. Entonces, y quinto y último, la Biblia se lee para aconsejar a otros. Yo no puedo enseñar algo a alguien si yo realmente no lo he vivido, no lo he... Sí sé, si tengo fundamentos bíblicos y Dios me ha hablado, sí lo puedo hacer. Jesús, todos dicen, bueno, Jesús aconsejó en el matrimonio y él no estaba casado. Él habló del divorcio y él no se divorció, no se casó tampoco. Entonces, nosotros teniendo un fundamento bíblico y habiendo estudiado y habiendo profundizado, podemos aconsejar a otros. Y más aún cuando nosotros hemos conocido que eso es real. No es lo mismo hablar de lo que oí que de lo que viví. Tengo otra autoridad cuando hablo de lo que yo viví, porque te lo voy a pelear a muerte. No es algo que me contaron, no es algo que me dijeron, no es algo que oí, no es algo que leí solamente, es algo que yo viví. Esto existe porque yo lo toqué, lo palpé. No me lo puedes discutir. Esto es así. Dice ahí en Colosenses 3:16, también lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice que habite entre ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Me gusta esta palabra. Que habite entre ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. No con un versículo solo o con este apartadito. No, toda la palabra. Que la podamos estudiar con toda su riqueza, con todo lo que tiene, con todo lo que tiene para dar. Instrúyanse y aconséjense los unos a los otros con toda sabiduría. La sabiduría viene cuando nosotros leemos, vivimos, practicamos, pasamos la prueba, sabemos y eso nos da sabiduría. Cuando nosotros le pedimos a Dios sabiduría, Él nos manda diversas pruebas para que pongamos a prueba justamente todo lo que hemos aprendido, para que no nos olvidemos, para que lo tengamos en cuenta. Eso es lo que nos va a instruir para poder aconsejar a otros. Si la palabra de Dios dice que nos tenemos que aconsejar, pero para aconsejar es bueno entonces que aconsejemos conforme a la voluntad de Dios, porque al aconsejar por medio de la palabra de Dios estoy hablando del corazón de Dios, de la intención de Dios, y la intención de Dios es que a todos nos vaya bien, de que podamos lograrlo, de que podamos alcanzarlo, de que podamos en las tribulaciones pasarlas victoriosos, en las pruebas, que seamos bendecidos. Dios tiene pensamientos hermosos para nosotros, hermosos planes para nosotros. Y si yo tengo que aconsejarle a otro, tengo que hacerlo por medio de la palabra, para acercarle el pensamiento de Dios y no mi pensamiento. Entonces, si queremos estudiar la palabra de Dios, es importante para nuestras vidas cristianas, acá.
y vamos a tener experiencias terribles cuando empecemos a practicar la palabra. Saben que en nuestra iglesia ahora hay testimonios que todavía no se han contado. Algunos yo sé, algunos he oído de hermanos que han puesto en su corazón y en estas cosas de amor que estamos haciendo y otras cosas más, que están poniendo en práctica la palabra de Dios, y Dios está haciendo cosas terribles y tremendas, y ellos están a los gritos en su corazón: Dios es fiel. Espero que se cuenten, espero que yo no me gusta contar testimonio ajeno con bendiciones tremendas, no. Espero que lo puedan contar para que el pueblo oiga lo que Dios hace hoy, no lo que hizo tiempo atrás. Hoy Dios está obrando, hoy. ¿Para quiénes? Para los que están practicando, para los que se preparan, para los que no solamente son oidores, sino hacedores de la palabra. Dios está bendiciendo de una manera tremenda, y ya se van a enterar, estoy seguro que se van a enterar, no quiero que se callen. Si están escuchando, de alguna manera, si lo van a contar un miércoles, pasaremos un video o no, o veremos cómo lo hacemos, o un domingo, pero estas bendiciones se tienen que contar. El pueblo tiene que ver, oír que Dios todavía sigue haciendo cosas hoy. Así que los animo, los aliento a que no solamente seamos oidores, sino hacedores. ¿Para qué? Para que no seamos repetidores de la palabra, sino que seamos conocedores, que conozcamos muy bien lo que estamos diciendo, para entonces ser de edificación para otros, de bendición y ser bendición. Bueno, eso es lo que tenía para ustedes, de lo que Dios me dio. Yo acá dije 5 puntos y puedo asegurar que motivos por los que estudiar la palabra hay muchísimos. Yo solamente toqué 5 y podría estar hablando toda la noche de la palabra, de esto. Vieron que les dije que no me gusta hablar y resulta que no sé hace cuánto estoy hablando, pero me entusiasma hablar de la palabra y me alienta el corazón, y los aliento a ustedes también, para que no solamente de todo lo que hemos oído, empecemos a poner en práctica, empecemos a vivirla, empecemos a decir: a ver, vamos, Dios me dice que es esto, vamos con esto, aunque parezca que no, aunque mis ojos me estén mostrando lo contrario, no me alcanza, bueno, pero Dios dice que sí, bueno, sí, dale. Yo voy a hacer y me voy a mover de acuerdo a la voluntad de Dios, y vas a ver, no, yo lo digo seguro porque no soy yo el que lo dice la palabra, y Dios no defrauda ni debe nada a nadie. Así que te aliento a que pongamos en práctica la palabra. No solamente que lo dejemos en los oídos, porque el viento pasa y se lleva todo. Que del oído pase al corazón y quede guardadito ahí, y lo sigamos rumiando, buscando a ver si era verdad lo que yo les dije esta noche. Búsquenlo, busquen en la palabra si yo no les mentí, y pongamos en práctica. Antes de despedirme, quiero, si hay necesidad, si estás pasando alguna enfermedad, si estás con algún temita que te está incomodando, vamos a orar para que Dios obre, para que Dios haga, y que podamos descansar y confiar. Descansar es confiar, literalmente. Descansar en Dios es confiar en Dios, es quedarnos tranquilos de saber que Dios lo va a hacer y que Dios está con nosotros. Así que te invito a que cierres tus ojos y
ores con fe a Dios. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche tu palabra fue dada y sé que fue tu palabra, tal cual me has hablado, tal cual tocaste mi corazón y hablaste a mi mente. Y de esta forma, Señor, la he transmitido. Tu Espíritu Santo sea el que siga hablando, el que siga fortaleciendo, el que siga atesorando, el que siga dando, ministrando, el que siga haciendo profundizar aún más todavía en esto que hemos hablado en esta noche, Señor. Sea tu Espíritu Santo el que afirme aún más en los corazones y en las mentes tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias y te pido e intercedo, Señor, como herramienta tuya, Señor, como siervo tuyo en esta noche para mis hermanos que están pasando alguna necesidad, que están pasando por enfermedad. Señor, tu Hijo Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario por nuestras enfermedades también. Él se llevó todas nuestras cargas, todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Por eso deshago toda enfermedad en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien murió por esa enfermedad. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, envío sanidad a los cuerpos de mis hermanos, envío sanidad a los espíritus de mis hermanos, envío liberación a sus cuerpos, a sus mentes, a sus espíritus, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre. Ahora, Señor, imparto bendición también, Señor, y te doy muchas gracias, Señor, porque sos vos el que oye, sos vos el que hace. Nosotros pedimos con un corazón sincero y agradecido, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido hasta este momento. Y te damos gracias también por tu palabra que fue dada. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Te bendigo y te aliento entonces a que no solamente entonces seamos oidores de la palabra, sino también hacedores. Dios te bendiga mucho en esta noche. Que descanses y que Dios siga bendiciendo mucho tu vida.